caminamos 1 kilómetro. Pero podemos ir hasta Jericó, ¿ah? Podemos llegar hasta Jericó. Wow. Usar las gafas de lejos y las de cerca aquí. Nos metamos hasta Jericó, ¿no? De aquí. Pero no había esto. No. Es que es levanta. Como ya existía el acuerdo. Sí, wow. ¿Por dónde hemos caminado estos días? Ahora estamos debajo. Sé por dónde. No se va a caer. Hago bien poquito, pero vamos, no se ha caído. Miriam. Miles de años que se cae ya. Pero no se acaba nunca. No, es que nunca las había visto así, siempre está vacío, pero... Qué guay, pero ¿esto para qué? Bueno, a ir a dar un concierto. Sácame Por un concierto aquí dentro y no aguanto. Espera, espera. Melito, mira acá. Una foto. Una cueva inmensa. Sí. De aquí sacaron todas las piedras para la construcción del templo y de las murallas de Jerusalén. ¿Sabes? Esto es una cantera. Miriam, saca fotos así de la silla. Mira, prueben este agua para que vean. Mira el agua esta. Oh, esta sí que está fría. Esta sí. Esta sí que está buena. ¿Sí? Fresquita. A ver, bueno. ¿Tienes luz ahí? Sí. Es esto. Pero el agua está buenísima. Porque el agua caliente ya. Bienvenido a la ciudad de ¿Viste? Wow. Puedes coger el agüita por llenar. Ven. Es parte de la ruta, ¿no? Está bien fresquita esta agua. Bueno, entonces viene bien para de porque aquí no hace calor. La voy a poner agua en el porque esto está caliente. Ven, ¿te cojo? Sí. Ok, la roca a cielo, digamos a cielo así abierto, fue escarbada, cavada, abierta por tiene pequeñas piscinas, y se conoce como las lágrimas de Sedequías. Este hueco se llama como las lágrimas de Sedequías.
La leyenda dice que este agua fue las lágrimas de Sedequías, que fue capturado por los caldeos en la destrucción del primer templo de Jerusalén. Dice que el agua no es potable. No drink. Sequía nomás de agua por atrás. Bueno. Escalera ahorita por donde sea. Si vemos por allá, también había otro pasadizo. Ahí. Entonces en esta cárcel estuvo Jesús y en esta cárcel estuvo Barrabás. Aquí había una columna, que ahora no lleva así, había una columna, se pasaba una cadena, ¿ven esos agujeros? Se pasaba una cadena, se les tenía así colgados, o con la cabeza para arriba, o con la cabeza para abajo, sin tocar el suelo, y aquí les daban con el látigo, aquí los torturaban, era tanto el dolor y la tortura que terminaban haciéndose todas sus necesidades encima. Cuando ya parece que iban a morir desfallecidos, veían aquí, sacaban agua, aquí había un pozo con agua, sacaban agua, se lo tiraban encima al que estaban torturando, lo despertaban y seguían dándole. Hoy en día hay una escalera. En aquellos tiempos se tiraba al preso, se le cogía así por ese agujero, se le cogía, por aquí entraba el agua de lluvia, pero al preso venía así, ¡pum!, y lo tiraban ahí abajo. Al caer podía partirse la cadera, una clavícula, la cintura, lo que fuera. Y entonces ahí está la prisión donde estuvo Jesús y donde estuvo Barrabás. Vamos a bajar abajo para que vean una mazmorra. Entonces ahora está limpio, está todo limpio, hay luces, pero esto era un lugar terrible, de soledad, de angustia, y fue en lugares como este donde Pablo escribió algunas de las cartas que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Efesios se escribió en una mazmorra como esta, la carta de Pablo a los Filipenses, la carta de Pablo a los Colosenses, la carta a Filemón. Y fue una cárcel muy parecida a esta, con los pies en el cepo, torturado de noche y de día, con poca luz o sin duda luz, con una humedad terrible, pasando mucho frío. Dense cuenta que Pablo, por ejemplo, una de las poquitas cosas que pidió cuando estaba preso es que le trajeran el capote. El capote era una manta que se ponían por encima para no pasar frío. Él solamente en la cárcel pidió dos cosas: el capote y los pergaminos, los libros de la Biblia para seguir leyendo. ¿Qué te parece? Y desde la cárcel él dictaba, él estaba así encadenado, dice que era embajador de Cristo en cadena, y él le dictaba a Silas o a Silvano, que es lo mismo. Silas y Silvano hay una persona, y le decía cosas como, escribe ahí: regocijaos en el Señor siempre. Y seguramente Silas habrá dicho, ¿cómo? Otra vez te digo, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, no había la más mínima queja. Para ellos era un honor, un privilegio el poder padecer por Cristo. Ellos no oraban para no tener problemas. Ellos dicen que se habían sentenciado a muerte. Es decir, ellos sabían perfectamente que era cuestión de tiempo. Unos morirán antes, otros morirán después, pero tarde o temprano todos nos van a matar. Por lo tanto, no se hagan a la idea de que vamos a pegarnos la gran vida, sino al contrario, vamos a tener el honor, vamos a tener el grandísimo privilegio de que al final nos torturen y nos maten por el Señor. Amén. Eso era lo que ellos anhelaban. Eso era el cristianismo en aquellos tiempos. Por eso hoy en día, una persona que habla un poco fuerte, no me saludó el pastor, me voy a otra iglesia, y dice, ¿usted no le da vergüenza que nuestros hermanos en Cristo
Morían así, torturados, quemados, les partían las piernas, les mataban. No se quejaban, se regocijaban. Pablo y Silas cantando, toda la cárcel le oía cantando a medianoche. Y hoy en día por una tontería nos vamos de la iglesia, nos vamos al mundo, nos ofendemos. ¿Saben por qué se ofende tan rápido a alguna gente? Porque están muy vivos. Porque los muertos no se ofenden. Los muertos no se ofenden. Tú grítale, insúltale, dile lo que sea un muerto, no se inmuta. Cuando nos sentimos ofendidos porque nuestra carne está muy viva, porque esperamos un trato que no lo recibimos, nos desanimamos, nos enfadamos, nos enojamos. Son los vivos los que se enfadan, son los vivos los que se desaniman. Los muertos no sienten ni padecen. Y Pablo, que dijo: yo estoy muerto. Me han abandonado, hermanos, me han criticado, hermanos. Alejandro me dejó, amando este mundo. Demas me dejó, el otro me abandonó. Estoy solo, nadie está conmigo, pero el Señor es todo. Amén. Entonces, en estos lugares es bueno que los cristianos vengan para decir: ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas, hijo? Si tú no has estado en la vida preso. ¿Saben que una vez me contaron unos hermanos chinos que cuando se encuentran dos hermanos en China, no es como por ejemplo en Europa, en otras partes del mundo? ¿De qué iglesia eres? ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Cómo se llama? ¿De qué denominación eres? En China le saludan y le dicen: ¿cuántas veces has estado en la cárcel? ¿Cuántos látigos has recibido? ¿Cuántas veces has estado torturado? Para ellos eso es lo importante. ¿Cuántas veces he podido sufrir por el Evangelio? Y no cuántas veces me han reído la gracia, ¿no? El cristianismo de hoy en día, aunque se siga predicando el mismo Evangelio y tenemos la misma Biblia, no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo he conocido gente que a veces no viene al culto porque dice que hace mucho calor. O porque hace mucho frío. En Canarias dice: ay, hermano, es que había mucho frío. Digo: ¿dónde había frío? En Canarias frío. Cuando hay frío, pues ¿qué temperatura hay? 12 grados, 15 grados. Y dice que él no vino porque le dolía la cabeza o porque estaba cansado. Y los hermanos que iban caminando desde aquí, de Jerusalén hasta Galilea, ¿saben lo que le dijo Jesús? Vayan a Galilea, que allí quiero decirles algo. Alguien podría haber dicho: ¿y por qué no nos lo dice aquí? ¿Por qué nos hacen caminar hasta Galilea? Bueno, si tienen interés y si quieren hablar conmigo, se van a Galilea. Y si no, se quedan acá. Si no, se quedan acá, ya está. ¿Quién pone las normas? Usted las pongo yo. Y se fueron caminando a Galilea, total, para verlo media hora, porque llegó, comió y se fue. ¿Tú imagínate que el Señor nos tratara hoy en día así? ¿Quieren hablar conmigo? Sí, váyanse a Galilea. ¿Cuánto? 10 días caminando. Y cuando llega ahí, nos dice 4 cosas y de repente ahora se van para Capernaum, ahora se van para Jerusalén. Y tienen una cosa increíble, ¿no? Entonces, esta era la mazmorra real de la época de Jesús, de los romanos. Aquí al ladito hay un edificio que hoy en día es un monasterio católico, pero aquí al lado donde vivía Poncio Pilato, en la fortaleza de la Antonia. Y entonces a los presos los mandaban para acá, aquí los torturaban, aquí intentaban, en fin, que declararan lo que fuera. Y entonces, una vez que ya lo condenaban, le colgaban generalmente el travesaño, y delante del preso iba un niño con un cartelito, y en ese cartelito ponía el motivo por el que mataban a esa persona. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué ponían a una persona delante del crucificado o del que iba a morir con un cartelito y ponía homicidio, secuestro o lo que fuera? Para que si alguien del público, porque no tenían abogado ni tenían nada, ni derechos humanos ni toda esa historia, para que cuando alguien del público viera el cartelito y dijera: ay, pero lo están crucificando a Santiago por ser ladrón. No, él no fue fulanito. Fuera la última oportunidad para decir: oye, que se equivocaron, que este hombre es inocente, que este no es. Entonces, ¿cuál fue el delito de Cristo? Decir que él era el rey de los judíos. Entonces Pilato dijo: bueno, vamos a ponerlo en 3 idiomas, por si acaso alguien no hable latín, que era el idioma de los romanos. Ponlo también en griego, porque hay gente que viene de otros países y hablan el griego. Y ponlo también en hebreo, pues como dice que es judío, para que los suyos, si lo ven, lo defiendan. Lo llevaron desde aquí hasta el monte de la Calavera, con el cartelito: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por si acaso alguien decía: sí, es verdad, él es el rey, él es de la tribu de Judá, conocemos a su papá, conocemos a su mamá, y no es mentira, es verdad, él es el rey. Nadie lo defendió. Entonces, como vio que nadie lo defendió, Pilato dijo: bueno, nadie lo defiende, este hombre es inocente, no lo quieren salvar. No. Bueno, pues entonces
a la muerte. Pero yo me lavo la mano y no tengo nada que ver con esto. Y entonces esa fue la causa por la cual el Señor Jesucristo lo mataron, no por ser un ladrón, no por ser un criminal, sino conforme a la profecía de Isaías 53, que decía que moriría entre malhechores, pero sería enterrado como rico. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué significa ser enterrado como rico? Como lo vieron a ustedes. A los pobres los metían ahí en la tierra, para que se lo comieran los bichos. A los ricos los enterraban en cavernas, en cuevas que se labraban, y ahí era una cosa más digna, una cosa más... Entonces dice que lo crucificaron entre malhechores, pero sería enterrado como rico. Así que otro lugar más para el recuerdo. Cuando lean lo de Barrabás y Jesús y todo eso, aquí estuvo el Señor hace 2000 años. Sin ningún delito, porque cuando uno comete un delito, hace algo malo, hijo, te aguantas. Pero sin comérselo ni bebérselo, sin hacer ningún delito. Entonces fíjate, todos los espacios que había, cada agujerito de esos, ves aquí hay otro, aquí hay uno que está roto, allá hay uno en la esquina, e incluso algunos los colgaban del techo. Aquí ves, por aquí caía el agua de lluvia venía afuera y arriba, de acá se ve, pero al mismo tiempo tiraban al preso. Ahora puede ser que esto estuviera no tan limpio, todo lleno de barro, suciedad, de agua, aquí, no como ahora, y por aquí los lanzaban. Y después ustedes pueden ver que cuando a Jeremías lo quisieron sacar, dice que cogieron trapos, se los pusieron debajo de los sotobacos, porque claro, si está enterrado en el barro, si tira de él, arranca la pierna, por los brazos. Entonces era para poder jalar de él y sacarlo por lugares como estos. Vamos a ir al lado, que hay otras, pero más, porque depende del delito, depende de la condena, te metían en una cárcel o te metían en otra. Vamos a ver otra que hay aquí arriba, ¿sí? ¿Qué te parece? Roca viva, en la roca, en la misma roca. Esto sí es. Sí, ahí con los pies colgando. Imagínate, después de horas y horas, el dolor ahí colgado. Claro, es que el dolor. Ah, porque no se apoyaban detrás. Sí, pero Miriam, ¿tú sabes lo que es eso? ¿La cara no suena? ¿El qué? Mira, sentaban así. Ah, lo sentamos. Sí, ¿no ves aquí las piernas? No, sentaban a los presos. Ellos dicen, los curas estos que son, creo que son de origen griego, que dicen que aquí fue donde realmente estuvo Jesús, que abajo lo torturaron, pero luego lo subieron acá. Ah, pero ese es Jesús. Por eso dicen que es prisión. ¿Ok? Bueno. ¿No? Ahora. ¿Dónde? En la cabanillas. ¿Te dolió un poquito? Estíralo. Aquí es un otro también. Sí, sí. Son los cárceles que Cualquiera se pierde aquí dentro. Sí. Sí, mira, pobrecito. Y aquí la corona. Ah, eso se puede sembrar. Las venden, en esta calle venden, porque esta es la calle que se llama la Vía Dolorosa. Y entonces si se quiere llevar un hermano, para regalar a algún hermano ahí.
mucha circulación aquí. Mucho, mucho. Eso, ¿qué hace el Herrero de ser grande? Esta es la que buscaba yo ese día. Decía, mira, si había un camino que salía arriba, y decía revisar por esta calle. Atrás del muro de los árboles. El cementerio, el más antiguo, de 1000 años antes de Cristo. Mommy, Jaden said no. Sí, por aquí se ve. Este es de todo oro. Tienen que poner en estos templos que quieren hacer. Здесь видно эту культурную историю, которую... Ну да, да, да. Lamentación del muro. El muro de lamentación. El muro, pero del otro lado. Qué hermoso. Esto sí es una bendición del Señor, conocer su tierra. Nunca cansaré de decir que es una bendición. Para mis familias, mis hermanos, mi familia por delante. Y atrás vienen solitos, atrasados, resbalando de humildad.
luces. No ven la mayoría de los videos de Colombia, son las casas negras. Y luego todo de arriba también viven ahora. Todo el mundo. Vale, por eso dicen, no son poquitos, no se llama la realidad, todos son barrios por el Barrio árabe. Como se nota, es por las cosas negras que tienen. Por las cosas negras que tienen en las azoteas. Todo esto es un barrio árabe. Y esto es en Ezequiel lo que dice el Valle de los Huesos Secos. Es el cementerio. Tenía todos los instrumentos musicales, el oro, la madera, tenía absolutamente todo, pero no tenía, digamos, la tecnología para poder construir el templo, ¿vale? Porque era un templo demasiado grande y era la primera vez en la historia que el pueblo de Israel se iba a dedicar a construir un templo. Pero habían unas personas que eran expertos en megaestructuras, en templos gigantescos que hasta el día de hoy se pueden visitar. Son las famosas pirámides de Egipto, ¿vale? Que tienen más de 4000 años de historia. Entonces, Faraón o Salomón hizo un pacto con el faraón, ¿vale? Salomón le dijo: no te voy a agredir, no te voy a atacar, ¿vale? Y Faraón a cambio le ayudaría a Salomón a construir el templo, ¿vale? Porque ellos tenían experiencia en levantar piedras de toneladas, ponerlas en su sitio y tal. Entonces, cada vez que se hacía un pacto, cada vez que se hacía un convenio, había que hacer algo y luego la subieron y era la cabeza del ángulo. Es una profecía sobre la figura de Jesús, ¿no? Entonces vamos a bajar y vamos a parar en la tienda de aquellos beduinos y allí podemos tomar algo. ¿De acuerdo? Allí descansamos. De lo que sea. Hermano, como algo para salir de video, para hacer una foto aquí. ¿Ya? ¿Esa es foto? ¿O quieres? Hacer una foto a la pirámide. De la de Zacarías también. Dejaba de una forma incorrecta a Aitofel. Yo no sé si ustedes saben quién era Aitofel, pero ustedes saben que David se casó con una mujer que era casada y mandó a matar a su marido. Y era el papá de Urías. El papá de Urías era Aitofel. Y en venganza se puso del lado de Absalón. Absalón era el hijo rebelde, el que se quedó colgado por los pelos y lo mataron. Esa es la tumba del hijo rebelde de David. Esa tumba es la tumba del príncipe de Israel, Absalón. Si os dais cuenta, la tumba de David es muy visitada. La tumba de Absalón no la viene a visitar nadie porque es la señal de un hijo rebelde. Y ahí está. Esa es la tumba del príncipe Absalón. Versículo, presten atención un segundito. Me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella, por lo tanto estará cerrada. Esto uno lo lee y dice: ¿y esto a qué se refiere? En el siglo XVI, concretamente en el año 1530, un sultán musulmán que no sabía nada de esta profecía, de que de todas las puertas de Jerusalén, una estaría cerrada, porque dice: el Señor, el Dios de Israel, entró por ella, por lo tanto no va a volver a entrar hombre alguno. Él mandó cerrar esa puerta y delante puso un cementerio para que ningún judío, ningún sacerdote pudiera entrar, porque los sacerdotes no pueden ir a los cementerios ni tener contacto de cerca con los muertos porque se contaminan
y ya no pueden ministrar. Así que él, sin darse cuenta, en el siglo XVI cumplió una profecía, y ahí la tienen enfrente de ustedes. Ahí, justo. Ah, la puerta. Esa es la puerta dorada o la puerta del este, por donde, no por esa, porque saben que no son los muros originales, pero por este lugar entró el Señor Jesucristo cuando venía del Monte de los Olivos, que es este que tenemos enfrente de nosotros, montado en un pollino de asno. Dice: el Señor tu Dios entró por esa puerta y por lo tanto estará cerrada y no entrará hombre alguno. Y ahí tienen una profecía cumplida. ¿Por qué no cerraron aquella? ¿Por qué no cerraron la de más allá? ¿Por qué justamente esta? Porque por aquí entró el Dios de Israel, el Señor tu Dios. Y ahí está cerrada para testimonio a todas las generaciones de que la profecía de Ezequiel 44:2 se cumplió literalmente. Ahí lo tienen. ¿Qué les parece? Ezequiel 44:2. Profecía cumplida. Este es el monte de los olivos. Dice que el Señor, estando en el monte, en el templo, dijo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Dice que cruzando el torrente del Cedrón, 4 de sus discípulos le preguntaron aquí en este jardín que vamos a visitar ahora, el jardín de Getsemaní: Señor, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de tu venida? Entonces, unas palabras las dijo allí, otras las dijo aquí, así que ellos fueron pensando por el camino, pero uno lo lee y lo lee todo junto. Pero te das cuenta que de un versículo a otro hay unos cuantos metros, ¿sí? Este es el torrente del Cedrón, por donde iba toda la basura, por donde corría el agua para llevarse la basura. Al final del torrente del Cedrón quemaban la basura. Era el lugar donde también en su época quemaban a los niños al fuego, cuando presentaban a Moloch. Aquí estaría el templo de Jerusalén, y allí está el Monte de los Olivos con el huerto de Getsemaní, que vamos a verlo ahora. Monte de los olivos. Y allí después vamos a subir a aquel monasterio, ese edificio que veis ahí, ¿lo veis? Ese monasterio pertenece a una orden cristiana griega, y ahí vamos a entrar para que veáis algo también muy interesante. Pero vamos ahora aquí. Monte de los olivos. El monasterio griego. Es la puerta por donde Jesús entró y ahora está cerrado, como está escrito en su palabra. Será cerrado porque por ahí entró el Dios de Israel. El monte de los olivos. Bueno, hermanos, estamos en este momento en el huerto de Getsemaní, ¿vale? Antiguamente el huerto de Getsemaní estaba unido al otro trozo que está allí, pero al construir esta carretera que va al Monte de los Olivos lo partieron en dos. O sea, aquella parte del huerto de Getsemaní se quedó como algo privado, y esta es la parte que se puede visitar, ¿vale? Entonces, el huerto de Getsemaní significa en hebreo el lugar de la prensa. Aquí había una prensa para hacer el aceite, ¿vale? Se extraían las aceitunas de los árboles, se echaban en la prensa, se aplastaban y de aquí se extraía el aceite. Este es un lugar muy importante en el ministerio de Cristo, porque fue aquí donde Él entrega su voluntad. Él oró aquí, como saben: Padre, pasa en mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es en este lugar donde Él por fin se rinde completamente y Él acepta ir a la cruz. En este lugar Él estaba aquella noche orando con sus discípulos, ya había partido el pan y el vino en el cenáculo donde estuvimos el otro día. Vienen para acá, aquí están orando, es aquí donde por primera vez en el ministerio del Señor Jesucristo Él pide que oren por Él. Él le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan orar por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Se le quedan dormidos en 3 ocasiones. ¿Se acuerdan que dice que vino? Estaban dormidos, los despierta y le dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Se aparta, vuelve otra vez, y así en 3 ocasiones se los encuentra dormidos. Es curioso que aquí se le quedaron dormidos, le pidió que oraran por él 1 hora, pero cuando 72 horas, 3 días más tarde, se los encuentra en el mar de Galilea, y desde la orilla le pregunta a varios discípulos: ¿habéis pescado algo? ¿Se acuerdan que la respuesta cuál fue? Toda la noche
toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Es decir, ellos estuvieron toda la noche intentando pescar y no les dio sueño. Y sin embargo aquí el Señor les pide orar 1 hora y les entra sueño. Algunos dirán, ¿cómo eran los discípulos? No, no, ¿cómo son los cristianos? Si son capaces de trabajar de sol a sol, no se cansan, se levantan por la mañana, el patrón no te paga lo que te había prometido, te humilla, te trata mal, no sé qué, no pasa nada. Pero para las cosas del Señor, o me duele aquí, o me duele allá, o no tengo tiempo, o me duele la cabeza, etc. En fin. Entonces en este lugar fue donde el Señor Jesucristo también hizo un milagro espectacular, que no sirvió para nada. No sirvió para nada, porque cuando vienen a aprenderlo, y Él dice, yo soy, dice que todos cayeron a tierra, pero se levantaron igual. Pero dice la Biblia que Pedro sacó la espada y le dio al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja, era de noche, y el Señor cogió la oreja, se la volvió a poner en su sitio. Eso es amor de Dios, porque yo se lo hubiera puesto aquí en la frente o en la espalda, ¿no? Vio un milagro y no pasó nada. Y de aquí se lo llevan ya a la casa de Caifás, a la mazmorra que estuvimos ayer, allí lo torturan, y de allí a la cruz. Entonces es la primera vez en mi vida que vengo a este lugar y no hay nadie. Esto siempre está así, está lleno de multitudes de personas, así que prácticamente lo tenemos solito para nosotros. Estos olivos no son de la época de Jesús, pero se cree que hay 2 o 3 que yo les voy a mostrar ahora, y sí son de la época de Cristo. Es el único árbol que siempre da fruto. Si no llega un momento en el que se para de dar fruto, sino el olivo está continuamente dando fruto hasta el final. Es el árbol más longevo que existe y es el único árbol hueco donde se pueden meter hasta 3 personas. Por eso hay una tradición que dice que probablemente cuando Adán y Eva se querían esconder de Dios, puede ser que se escondieran dentro de un olivo, porque ahora van a ver ahí cómo una persona se puede subir arriba y se esconde dentro de un árbol, dentro del olivo. Vamos a ir por acá, ¿vale? Vamos por este lado. Y ahí tienen la puerta cerrada, la puerta de la dorada, ahí la tienen enterita. Estamos en un lugar en donde Jesús oró. Que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Pero en el caso de Jesús, la voluntad del Padre era la muerte. Por lo tanto, no siempre la voluntad de Dios va a coincidir con la nuestra. De hecho, la mayoría de las veces, su voluntad es diferente a la nuestra. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Lo que nos da la gana? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere? En el caso de Jesús, la voluntad del Padre era la muerte. No era la vida, era morir. Y Él aceptó con gozo el sacrificio, fue a la cruz. Isaías capítulo 53 dice que al final verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es decir, el Señor Jesucristo pagó un precio tremendo. A mí me hace gracia cuando dice, no, la salvación es gratis. Eso es mentira. La salvación no es gratis. La salvación es gratis para ti. Pero alguien tuvo que pagar el precio. Y el precio era la muerte, el precio era la sangre. No, la salvación es gratis. No, la salvación le costó la vida, su sangre al Señor Jesucristo, para que tú no tengas que morir. Pero si el Señor no nos pasara la factura, no la podríamos pagar nunca, porque tendríamos que morir por nuestro pecado y nosotros no podemos morir por nosotros mismos y luego después resucitar, ¿no? Así que el Señor pagó un altísimo precio porque Él entendió que para eso había nacido, ¿eh? Así que aquí es el principio del fin. Ya desde aquí, ya dice que Pedro le sigue de lejos. Ya le sigue, pero no tan cerca, le sigue de lejos, se junta con malas compañías, se calienta en fuego ajeno y al final, pues ya saben ustedes que terminó negando al Señor, y ya de aquí ya no había marcha atrás. Una vez que Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí se puso en marcha el plan de la redención de la humanidad, y gracias al Señor que no se negó a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Así que fíjense, este árbol, aunque parezca que está muerto, tan viejo, parece que está como petrificado, ¿verdad? Porque la madera, cuando es muy vieja, saben que se convierte en carbón. El carbón es madera petrificada, pero aún está vivo. Ese árbol, aunque lo vean así, aún está vivo, y miren cómo aún siguen
brotando ramas y brotando hojas, y si subiéramos aquí arriba, este árbol es completamente hueco por dentro. Es el único árbol que hasta 3 personas se pueden meter dentro de él. Miren, esta rama salió del interior, lo cual significa que el árbol sigue totalmente vivo, y probablemente este árbol tenga más de 1500 o 2000 años. En Tenerife tenemos el drago milenario, que se cree que también es un árbol gigante, enorme. Es un árbol único en las Islas Canarias, y se cree que tiene más de 1000 y pico de años, de la época de los romanos. Y los árboles, cuando lo pinchas, ¿cómo se llama? Lo que sueltan es como blanco. El drago, cuando lo pinchas, sale rojo, es como si fuera sangre, igual que el color de la sangre. ¿Sí? Así que bueno, ahí tiene. Esto es el famoso oro líquido, de ahí sale el aceite. El aceite, algo tan importante. Así que bueno, seguimos por este lugar. Aquí hay una iglesia católica, si quieren por casualidad entrar a verla, pueden entrar, no hay ningún problema. Yo les espero aquí afuera, pero esto es una iglesia católica que se llama la Iglesia de las Naciones. ¿No hay ningún católico acá? ¿No? Okay. Entonces, seguimos. No somos nada. Okay. Vamos para allá. Y esa es la piedra donde ustedes pueden ver una forma en la que dicen que Jesús estuvo orando esa noche acá. ¿Ves? La gente se tumba acá en la misma postura de esa figura, porque creen que aquí estuvo el Señor Jesucristo reclinado, ¿no? Entonces los católicos ven, se ponen ahí, cogen algún pañuelito, lo frotan por ahí para la energía y todo eso. Y miren los restos de un molino, el que vimos en Capernaum. Esto no es de aquí, esto lo tuvieron que traer de lejos porque este color de piedra es piedra volcánica del norte. No es piedra de aquí de Jerusalén, la de Jerusalén es blanca. Y este olivo lo plantó el Papa Pablo VI en 1964. Miren, ahí está. Y aquel también que está allí, aquel del fondo y son los más antiguos junto con ese que vimos en el fondo. Aquí ven cuando dice que un ángel se le presentó para fortalecerlo y no sé qué, ahí tienen una figurita de eso. Todos estos lugares los judíos no vienen para nada, porque para ellos esto no significa nada. Solamente vienen cristianos, pero ya te digo, es la primera vez que vengo a este lugar y hay tan poquita gente. Y entonces han hecho un monasterio griego, y bueno, aquí vienen, ahora no hay nadie, pero la última vez que vinimos todo era arrotado de gente, y todas estas figuras pues representan la muerte de Esteban. Esteban fue un diácono de la iglesia primitiva que antes de morir dio un mensaje extraordinario, y al final él dijo: ustedes siempre están resistiendo al Espíritu de Dios, así como vuestros padres resistieron a los profetas, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Dice que cuando se fijaron en él tenía el rostro como de un ángel, y dice: veo al Señor sentado en el trono, y ahí ya dice que va a aguantar más, lo apedrearon. Y aquí murió Esteban, y a raíz de su muerte todos los cristianos salen huyendo de Jerusalén, unos van por un lado, otros van por otro, pero hay que ser a la Samaria, y allí se quieren predicar con él, después el Señor llamaba al cielo a predicar al tío de Eunuco, y a raíz de la muerte de Esteban, la iglesia primitiva sale de aquí y ya se van a diferentes lugares predicando el Evangelio. Así que lo que solemos hacer aquí siempre es pedir a algún voluntario para apedrearlo, para que nos diga qué es lo que siente. ¿Hay algún voluntario? ¿Alguna voluntaria a lo mejor? Nunca, en todos estos años, nunca he encontrado a nadie que se ofrezca de voluntario, nunca. Preguntaré, No hay piedra, preguntaré. No hay piedra, vaya. Ok, pues otro sitio más que pueden visitar, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Morir apedreado. Terrible, ¿no? Terrible. Ese fue el... Bueno, dice que aquí estuvo un joven cuidando las ropas de los que se quitaban la ropa para darle como fuerza. Dice que se quedó aquí cuidando las ropas. No, ustedes vayan, yo les pido la ropa, vayan, se la ropa. Y después cuando terminó de tomar lo tuyo, ¿quién la quedó?
Santo de casa. Dice, yo estuve allí y vi cómo lo mataban. Eso jamás en la vida lo habrá podido olvidar. Es decir, yo estuve en la muerte de Esteban. Dentro del grupo, De comer. No, es muy bonito. Ahora están, ya te digo, y van bien vestidos. Hoy y mañana van con las mejores ropas. Todo, la ropa limpia, las camisas todas blancas. Hoy van bien vestidos. Pero todo en su casa, ¿no? Todo en la casa. Y mañana por la mañana, esto es un desfile de cantidad de personas que van a la sinagoga. Hay algunas que están allá, pero la mayoría están aquí al final de la calle. Así que hoy es con la familia y mañana ya es, digamos, el culto, con todo, ¿no? Y después a la noche otra cena después del culto de la tarde, y se come una barbaridad y ya se despide el Shabbat hasta la próxima semana. Y así Es todos los sábados. todos los sábados de toda la vida. ¿Shabbat qué significa? Reposo. Ah, ya de reposo. Es el reposo. Entonces el saludo de hoy, cuando se saludan en la calle, Shabbat Shalom. Paz y reposo. Que hoy ustedes tengan paz y reposo. Es el saludo de este día. ¿Ves? Desde que sonó el shofar, que aún aún es un poquito de día, hasta mañana, más o menos a la hora que tocó hoy, ya mañana terminaría. Antiguamente se decía que cuando no había la suficiente luz en la casa, claro, no había luz eléctrica ni nada de eso, cuando no había la suficiente luz eléctrica no había suficiente luz para que una mujer pudiera enhebrar una aguja, ya empezaba el Shabbat. Eso es lo que se decía antiguamente, porque no se puede encender ni apagar la luz, está prohibido. Entonces ellos tienen en la casa unos aparatitos que cuando llega una hora salta y cuando llega otra hora se apagan, pero nadie puede apagar ni encender la luz. En los hoteles, en la mayoría de los hoteles hay dos ascensores, uno que es el normal y otro que llaman el ascensor del Shabbat, que va parando en todos los pisos al subir y va parando en todos los pisos al bajar, porque no se puede tocar botones, no puede haber nada que tenga chispa, nada que tenga corriente. La comida se preparó hoy a la mañana, ya está todo preparado, ya nadie tiene que hacer nada en casa y hay unas cosas que mantienen la comida caliente, no se puede cocinar. No, es todo... Solo comer nomás. ¿Eh? Solo comer, no Comen y cantan y hablan y canta el tío y canta el primo y viene el vecino y canta y eso es una fiesta familiar. Ellos dicen, nosotros guardamos el Shabbat, pero el Shabbat ha guardado y cuidado nuestras familias. Porque aquí se hace un culto a la familia. No es que el hijo está por un lado, la madre está por otro, el niño está con el internet en la habitación, el papá está en el bar con los amigos, no. Aquí ahora hay toda la familia junta, toda. Los hijos casados van a la casa del papá, entonces cuando se sientan a la mesa, nadie puede hablar ni empezar a comer hasta que el padre se siente en la mesa y bendiga los alimentos. Nadie puede ni mover un dedo. Cuando el padre viene, se siente y bendice los alimentos, ya hablan y conversan y no sé qué, no sé cuánto. Pero mientras el padre no llegue y bendice los alimentos, igual que en Europa, igual que las iglesias, igualito, ¿no? Igual que los niños le dicen a la mamá, mamá, déjame hablar, tú no sabes, mamá, cállate, tú no sabes. Igual, ¿no? Igual. Tanto tenemos que aprender, hermanos. Tanto tenemos que aprender. En la casa de esta gente no hay televisión, no hay internet, no hay. Y tú dices, pero ¿cómo entonces, cómo hacen? Bueno, pues una pregunta, ¿y cuántos años vivimos nosotros sin internet, sin móviles? Y vivíamos perfectamente, ¿no? Sí. ¿Verdad? Bueno, pues hoy en día parece que no se puede vivir sin internet, no se puede vivir sin móvil. Me parecen drogadictos que le quitas el móvil 5 minutos y se vuelven locos. Pues esta gente sabe vivir sin el internet, sin televisión, ningún problema, ¿okay? Bueno, hermanos, hoy hemos llegado al último día, ya mañana
por cuestiones del Shabbat no hay tanto transporte como otros días. Entonces mañana el transporte que nos ofrecieron es el de las 10 menos cuarto de la mañana. Entonces, como les dije hoy, 8 irán con